Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y ahora nos encontramos con el doctor Manuel Mesones, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de Servir, Autoridad Nacional de Servicio Civil. Buenos días, doctor. Buenos días. Primero, explíquenos a qué se dedica Servir. Servir es la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que es el ente rector en materia de recursos humanos del Estado. En términos así didácticos, se podría entender que Servir es la gran oficina de recursos humanos de todo el Estado. Y como ente rector o como rector de este sistema, la obligación principal es interpretar las normas, emitir directivas, directrices, reglamentos generales para la gestión del personal en el Estado y eventualmente proponer las normas generales, tipo leyes o decretos supremos, que tengan que ver con la gestión de los recursos humanos en el Estado. Recursos humanos distintos a los regímenes especiales, o sea, militares, policías, qué sé yo, régimen de la carrera judicial o de relaciones exteriores, tienen su propia normativa y su propio, digamos, una lógica distinta, ¿no? Ahora, dentro de las contrataciones del Estado, aparte del CAS, que es lo que vamos a hablar ahora más ampliamente, hay otros dos tipos de contratación. ¿Cuáles son? Originalmente, en los 80s, el Estado estaba regulado principalmente en un régimen de carrera. El Estado, como los servidores públicos realizan funciones completamente distintas a las que hace cualquier trabajador de la actividad privada, requieren una normativa especial. Y en los 80s la normativa estaba principalmente centrada en el régimen 276, funcionarios o servidores de carrera. En los 90s esto comienza a cambiar y se comienzan a crear nuevos regímenes, nuevas formas de contratación. Y entonces muchas entidades públicas se vinculan a su personal bajo el régimen del régimen laboral de la actividad privada. Además se crean figuras como los servicios no personales, como el fondo de apoyo gerencial, diversas figuras. Ya para el año 2008 se trata de arreglar o tratar de solucionar toda esta dispersión normativa. Prácticamente se elimina el PNUD, que era una forma de contratación, y el SNP, que era una forma de contratación sin derechos laborales, se transforma y se crea este régimen CAS, que es un régimen de tránsito entre la desprotección absoluta, que eran los servicios no personales, a un servicio de empleo pleno o a un vínculo de empleo pleno que todavía no tenemos. Ahora, muchos de los trabajadores del Estado comparan el régimen CAS con el 276 y el 728. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el problema ahí? Lo interesante, a ver, el régimen CAS nace como un régimen supuestamente administrativo, no laboral. Cuando tenía todos los elementos de un vínculo laboral. Lo interesante del tema es que el Tribunal Constitucional comienza a sincerar el tema y señala que el régimen CAS era un régimen laboral en realidad, porque tiene todos los elementos del régimen laboral, pero es un régimen laboral especial. Es distinto al 276 y es distinto al 728. Entonces no tienen por qué pueden tener elementos comunes, pero no tienen por qué ser idénticos. Y el hecho de que no sean idénticos no lo hace inconstitucional. Eso es lo interesante de la sentencia del tribunal que emitió en el año 2010, si no me equivoco. Esta nueva ley que establece que se va a eliminar progresivamente el régimen CAS, ¿qué cambios ha presentado? Ya, el régimen CAS, como te digo, es un régimen de tránsito entre la desprotección absoluta y una ley o un régimen de empleo pleno que todavía no tenemos. Entre que se crea el régimen CAS en el año 2008 al 2012, que sale la ley 29849, hay una serie de normas que van tratando de darle coherencia a este régimen CAS. Lo interesante de la ley de este año, la 29849, es que primero consolida derechos que antes estaban como en normas de menor jerarquía. ¿De acuerdo? Segundo, reconoce que es un vínculo laboral, lo que ya de hecho el Tribunal Constitucional había dicho. Tercero, incrementa los beneficios de vacaciones de 15 días a 30 días, algo que originalmente solamente estaba en 15. Y lo más importante es que le da un plazo al propio Estado para que cree un sistema de empleo público, de carrera pública. De tal manera que salgamos de estos distintos regímenes y este desorden normativo que tenemos actualmente para tener un sistema, un nuevo modelo,
para que el régimen CAS y el resto de los regímenes vayan pasando progresivamente. ¿Cómo sería este nuevo modelo? ¿Qué pasos hay para aplicarlo? De hecho, se está trabajando con gente con representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, con representantes de el MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, Servir, para trabajar este modelo. Entonces, tenemos que crear un nuevo modelo que pueda incorporar todos los grupos ocupacionales que ahorita existen. Tenemos técnicos, tenemos auxiliares, tenemos profesionales, tenemos directivos y todos a veces haciendo las mismas labores, pero por regímenes distintos, con lo cual genera una serie de confusiones y problemas de clima laboral, porque dos personas hacen exactamente la misma labor y tienen formas de contratación distintas, remuneraciones distintas, derechos distintos, salen a distinta hora, ¿no es cierto? Y eso a la larga no permite una adecuada gestión y una adecuada atención al usuario o al ciudadano. Muchos de los trabajadores CAS, hablaba usted de la confusión que se genera. Hay mucha confusión acerca de esta nueva ley. Se dice, que es algo que ha salido en varios periódicos, se habla mucho que todos los CAS no van a pasar a esta nueva carrera. No, yo no lo plantearía en esos términos, ni mucho menos, ¿no? Lo que sucede es que el régimen CAS es un régimen de tránsito. Nació para morir, no nació para ser un régimen permanente. Esa fue su naturaleza desde el comienzo. Felizmente, a nadie se le ha ocurrido consolidar el régimen CAS. Y toda la discusión que ha habido en el Congreso y en distintos niveles ha sido cómo lo matamos, ¿no es cierto? ¿Cómo eliminamos este régimen? ¿Cómo desactivamos este régimen? A nadie se le ha ocurrido consolidarlo. Es cierto que hay personal que tiene años trabajando en el Estado, bajo servicios no personales o bajo otras formas de contratación, que pasaron al régimen CAS y que sienten temor que no puedan incorporarse a este nuevo régimen, ¿de acuerdo? O que se creen... O que sus años no sean reconocidos. Y eso sería completamente absurdo, porque son personas que ya han desarrollado destrezas, que ya saben realizar la función. No es fácil conseguir gente capacitada en ningún lugar, ni en el sector público ni en el sector privado. Si ya tienes gente ahí, lo que tienes que hacer es valorar eso, potenciarlo y darle legitimidad para que ingresen a un régimen permanente. Esa legitimidad normalmente se consigue por concursos, por procesos de selección, en las cuales se deberá tomar en cuenta los años de experiencia que tienen esas personas. Recuerden que, a diferencia de cualquier empresa privada, en el Estado hay un elemento que es importantísimo. Para incorporarse al Estado se necesita no solamente que la persona sea capaz, etcétera, sino que compita con otros en igualdad de condiciones y que el proceso de incorporación sea transparente. Eso no es necesario en cualquier empresa privada. Si yo tengo una empresa, yo elijo a quien quiero, lo pongo a trabajar y punto, se acabó. En el Estado no, porque son recursos públicos. En consecuencia, yo tengo que garantizar que la incorporación de alguien en el staff profesional del Estado sea con transparencia, con objetividad, con mérito, con capacidad y con, digamos, en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Eso es lo que estamos tratando de conseguir al armar este nuevo régimen y esta nueva forma de vincular trabajadores en el Estado. Finalmente, estos nuevos beneficios que tienen los trabajadores con esta nueva ley, ¿no?, que incluye más beneficios al CAS, los 30 días de vacaciones, etcétera, los aguinaldos, ¿se va a dar desde cuándo? ¿Ya se está dando? La ley en ningún momento ha condicionado su aplicación a la aprobación de un reglamento. En consecuencia, la ley está vigente desde el día siguiente de su aprobación. Ya. Los derechos que están previstos en el CAS o en esta ley para el CAS, como por ejemplo 30 días de vacaciones, como por ejemplo aguinaldos, como por ejemplo el pagar la diferencia entre el sueldo real y lo que pague salud en el caso de subsidios, en las madres gestantes o que han dado a luz, etcétera. Todos estos beneficios se aplican de manera inmediata. Se aplican a partir del 7 de abril del año 2012. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo entiendo es que a partir, cuando se pague el aguinaldo en julio de este año, posiblemente en junio ya tendremos un decreto supremo que regule cómo se va a abonar y de dónde va a salir la plata para poder financiar los aguinaldos del régimen CAS. Porque de hecho las entidades no tenían presupuestado ese monto. Entonces va a tener que crearse mecanismos para que se financie ese beneficio que es obligatorio desde el 7 de abril. Bien, doctor Mesones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. A ti. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al regresar tendremos una entrevista con el doctor Mario Pasco, experto en Derecho Laboral y ex ministro de Trabajo. No se muevan.